Bien, finalmente, at last but not least, differences in overall and cause-specific mortality between migrant and native people with HIV in Spain, 2004-2023. Victoria Hernando Sebastián, Instituto Carlos III. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Comité Científico de GESIDA por haber seleccionado nuestro trabajo para estas presentaciones orales. Bien, nuestro trabajo, el objetivo que teníamos era evaluar las diferencias por mortalidad global y por causa específica en personas que viven con VIH, en españoles y inmigrantes en el periodo 2004-2023 y valorar cómo han cambiado las razones de las tasas de mortalidad en este periodo de análisis. Para este trabajo hemos utilizado datos de la cohorte CORIS, todos lo conocéis, es una cohorte prospectiva abierta de pacientes, de personas con VIH, naif a tratamiento antirretroviral y en este periodo de 20 años han participado 48 centros de 14 comunidades autónomas. Las causas de muerte se codifican a través del protocolo COUDI y agrupamos en 7 causas de muerte relacionadas con VIH-Sida, causas hepáticas, cánceres no SIDA, otras enfermedades infecciosas, cardiovasculares, otras causas y desconocidas. Calculamos las tasas de mortalidad por 1.000 personas año para españoles y inmigrantes y mediante regresión de Poisson calculamos las razones de tasas de mortalidad entre españoles y inmigrantes por 3 periodos calendarios, 2004-2011, 2012-2017 y 2018-2023. Estos periodos son debidos a cambios en la normativa española que tiene que ver con la atención, o especialmente en la atención de personas inmigrantes. Las variables de ajuste que utilizamos en la regresión de Poisson fueron el sexo, la edad, el modo de transmisión, el nivel educativo y, a la entrada en la cohorte, las variables de diagnóstico de SIDA, recuento de CD4, carga viral, coinfección con el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Y también valoramos una posible interacción entre el periodo calendario y la región de origen. Pasando a los resultados, en estos 20 años han incluido en la cohorte CORIS más de 20.000 sujetos, de los cuales 9.395 eran migrantes, lo que representa un 46,2%, y por regiones de origen tenemos un 54% que proceden de América Latina, un 32% de otros países europeos, un 12% de países africanos y un 2,3% de otras regiones. Si miramos las características a la entrada en la cohorte de los españoles y los migrantes, vemos que hay importantes diferencias significativas. En las personas migrantes, el 17,5% eran mujeres frente al 11,5% de españoles, eran también algo más jóvenes, una media de edad de 35 años frente a 38,2, tenían menor nivel educativo, el 16% de los migrantes o no tenían estudios o eran únicamente primarios frente al 9,4% de los españoles y respecto al mecanismo de transmisión vemos que en los migrantes el 30,1% habían adquirido la infección a través de relaciones heterosexuales no protegidas frente al 23,4% de los españoles, mientras que eran usuarios de drogas o exusuarios de drogas inyectadas el 8,8% de los españoles frente al 3,1% de los migrantes. También vemos importantes diferencias en cuanto al retraso diagnóstico, el 56,4% de los migrantes en el momento del diagnóstico tenían menos de 350 CD4 o bien tenían ya un diagnóstico de SIDA frente al 42,4% de los españoles. Respecto a los fallecimientos, de estos más de 20.000 sujetos incluidos en la cohorte, fallecieron en estos 20 años 1.005 sujetos, de los cuales 714 eran españoles, que representan en el total de españoles incluidos un 6,5%, y 291 eran migrantes, que representan sobre el total de migrantes un 3,1%. Respecto a las regiones de origen, tenemos de los fallecidos el 30% de países de América Latina, 52% de Europa, 14% de África y 2,7% de otras regiones. Respecto a la tasa de mortalidad por 1.000 personas año, como podéis ver en la gráfica, en el cómputo global de estos 20 años, la tasa de españoles, de mortalidad en los españoles se situó en 8,9 por 1.000 personas año y de 4,8 por 1.000 personas año para los migrantes. Y tanto en el grupo de españoles como en el grupo de migrantes vemos importantes descensos en las tasas de mortalidad a lo largo de los 3 periodos calendario considerados. En el primer periodo 2004-2023
2011 teníamos una tasa de mortalidad en los españoles de 14,25 por 1.000 personas año y de 9,8 en los migrantes. Y esto pasó en el periodo 2018-2023 a una tasa de 7,44 entre los españoles y de 3,08 en los migrantes. Pasando ya a los resultados del modelo de regresión de Poisson, como podéis ver ahí, en el cómputo global de todo el periodo de estudio se ve una reducción de la mortalidad en los migrantes frente a los españoles de un 27%, pero vemos diferencias cuando separamos por estos periodos calendarios. En el primer periodo, 2004-2011, no observamos diferencias, la tasa de mortalidad en españoles y migrantes sería similar. Observamos una reducción de un 21% en el periodo 2012-2017 y la mayor reducción de la mortalidad se observa en el último periodo, en 2018-2023, con una reducción en la mortalidad de los inmigrantes de un 47%. Finalmente, respecto a la distribución de las causas de muerte entre españoles y inmigrantes, vemos también importantes cambios a lo largo de los 3 periodos considerados. Las muertes por causa relacionada con el VIH-Sida representó en torno a un 42%, tanto para el grupo de españoles como para el grupo de inmigrantes en el primer periodo 2004-2011, y este porcentaje se redujo a un 16,6% en el periodo 2018-2023 para los españoles y del 20,5% para los migrantes. También vemos una importante caída en las causas relacionadas con causa hepática, especialmente en los españoles. Pero, por el contrario, vemos un aumento importante de las causas relacionadas con cánceres no SIDA, donde en el último periodo para los españoles representaban el 29,5% y el 27,3% para los inmigrantes. También en el grupo de inmigrantes, el descenso que se observa en la mortalidad por otras por otras enfermedades infecciosas, pues vemos que no se reduce de la misma forma que lo hace en el caso de los españoles. Bien, como conclusión, las personas migrantes muestran una menor mortalidad que los españoles, en particular en el periodo 2018-2023. Probablemente esto se debe al efecto del inmigrante sano, es decir, las personas que deciden migrar están en una situación de salud mucho mejor, porque tienen que afrontar en muchos casos un viaje muy tortuoso, y por otro lado también al que se denomina el sesgo del salmón. Las personas, cuando se encuentran en un estado de salud que se deteriora mucho, deciden regresar a sus países de origen. Vemos que a lo largo del periodo de análisis observamos un importante descenso en la mortalidad asociada a VIH-Sida, tanto en españoles como inmigrantes, pero este descenso no es tan marcado en los inmigrantes, sobre todo también en las otras enfermedades infecciosas. Ambas son causas que son prevenibles y tratables, lo que nos puede dar idea de que quizás tengan un menor acceso o un peor acceso a la atención sanitaria o, como hemos visto, un mayor retraso en el diagnóstico. Finalmente, agradecer a todas las personas, pacientes y hospitales que hacen posible la cohorte CORIS y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Muchas gracias por la presentación. Es muy llamativo el tema de que la mortalidad prácticamente era la mitad, ¿no?, en migrantes. Sí. Entiendo que está ajustado por tiempo de infección de VIH, CD4, ¿está ajustado por todo eso? Sí, está ajustado por sexo, por edad. ¿Y tiempo de infección por VIH? El tiempo de infección por VIH no. Eso no es lo que hemos igual es un estudiado. factor importante, ¿no? Sí. O sea, que igual hay que pensar que los migrantes llevan menos tiempo de infección por VIH que los autóctonos, porque alguna explicación tiene que haber, ¿no? Solo el tema de que uno esté más sano, ¿sabes? Sí, es un poco complicado explicarse solo por eso. Claro, ¿no? y quizás cuando agrupamos en inmigrantes ponemos una categoría muy grande y muy general, y el perfil de los migrantes puede ser muy diferente según el país de origen. Entonces, quizás esto es una primera aproximación a ver las diferencias entre españoles e inmigrantes, pero seguramente haya muchas otras cosas que cada una tenga su factor. También es verdad que cuando intentamos ya estratificar mucho, los números son muy bajos, porque por suerte no tenemos muchas muertes. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que tratar de hilar un poquito más fino, sí, y de ver con más precisión. Sí. Bien.
Estamos ya sobre tiempo. Agradeceros a todas y todos los que habéis venido esta tarde a compartir las presentaciones, a los que habéis presentado. Muchísimas gracias a todos y a continuar con el Congreso, que creo que vale la pena. Muy buenas tardes.